El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. A unos, está hablando de personas, a unos puso Dios, ¿dónde? ¿Dónde está leyendo? ¿Dónde los puso Dios? En la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Fíjense, hay dos cosas aquí, uno hace milagros y otro sana. Los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Nuestra enseñanza se llama transición. ¿Qué es transición? Es el paso o cambio de un estado a otro, de un modo de ser a otro. A un líder le resulta difícil darse cuenta que tiene un llamado mayor. Incluso puede que cuando el tiempo pase, aumente el tiempo, vaya avanzando, sienta esa persona un malestar, una ansiedad interior. No está contento con el trabajo que realiza, no tiene contentamiento y no saben qué les pasa, y no saben cómo pasar de un nivel a otro. Nosotros como iglesia comenzamos con una iglesia pastoral. Con el pasar de los años, Dios nos fue direccionando hasta convertirnos en una iglesia apostólica. Fue un tiempo de transición, que es el pasar de un nivel a otro. Porque el Señor mismo nos fue enseñando y sin saber fuimos dando los pasos necesarios hasta llegar a ser lo que Él determinó desde el principio para nosotros. ¿Qué es lo que Él determinó? Que seamos un centro apostólico, donde los 5 ministerios tienen que funcionar. No puede funcionar un solo ministerio. Tienen que funcionar los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Así tiene que funcionar la iglesia apostólica, con los 5 ministerios. Y este centro es una iglesia de puertas abiertas. ¿Y qué es una iglesia de puertas abiertas? Una puerta abierta es un símbolo de esperanza. Y la puerta abierta es Jesús. Él fue el que dijo, yo soy, ¿qué dijo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, si una puerta está abierta, tenemos la posibilidad de entrar. Y entramos una vez que creemos en el Señor. Y también cuando creemos en el Señor y entramos, tenemos la posibilidad de ser transformados y vamos a aprender a transitar por un camino nuevo de fe, un camino nuevo de amor. Y ese camino tiene una sola puerta, les di el nombre. ¿Cuál es esa puerta? Jesús. La sociedad está llena de puertas cerradas. Oportunidades postergadas, ilusiones defraudadas. Por más que se insista, si la puerta está cerrada cuando la necesitamos, no sirve. Pero si está abierta, tenemos la posibilidad de entrar. Vamos a ver algunos ejemplos útiles en la Escritura.
Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 22 para que nosotros podamos ver este cambio, esta transición que estoy tratando de enseñarles. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Está escrito, está registrado. Y le dijo Dios a Abraham. Abraham le dijo, y él respondió, aquí estoy. Y entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probándolo. Cambiar siempre es importante, especialmente cuando tiene que ver con nuestro carácter, y muchísimas veces no es nada agradable para nosotros, pero tampoco es agradable para las personas que están a nuestro alrededor. Algunos son más sensibles y pueden entender la necesidad de cambiar, mientras que otros se niegan a hacerlo. Se sienten cómodos en lo viejo y si no deciden, jamás saldrán de ahí. Así que tengamos seguro que Dios quiere cambiarnos y se tomará su tiempo. ¿Cuántos están seguros que Dios quiere cambiarlos? Dios no podía llevar a Abraham a un nivel, de un nivel a otro hasta que probara su fe. Hay una gran diferencia entre servicio y compromiso. Por ejemplo, las hermanitas que están de Ujieres. ¿Ellos qué hacen? Hacen un servicio a la iglesia, un servicio a la comunidad. Ellas están haciendo un servicio porque están haciendo acciones realizadas para servir a alguien. Ese alguien somos nosotros, ese alguien es la iglesia. Pero ¿qué es compromiso? El compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. El compromiso habla de valentía, habla de acción, de dar nuestro tiempo aún cuando no hay tiempo. Es el material con que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. En otras palabras, es la capacidad que tiene el ser humano de tomar conciencia de la importancia de lo que hace. Hágase estas preguntas. Lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por salario? ¿Lo haces por dinero? ¿Lo haces para que te vean? ¿Lo haces porque crees que es importante, te da un estatus especial? Lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque te sientes responsable? Porque si no lo haces vos, nadie lo hará. Cuando nos comprometemos es porque conocemos las condiciones y estamos de acuerdo con esas condiciones. Y los que no tienen compromiso no pueden entender por qué hacemos las cosas, ni tampoco entienden lo que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nos comprometemos, hay un cambio en nuestro interior. Abraham entendió lo que era verdaderamente un sacrificio. Y cuando estuvo listo, pasó de un nivel a otro por su obediencia. Por eso fue que el mismo Señor, cuando ya Abraham estaba a punto de matar a su hijo en sacrificio, escuchó aquella voz que le dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho. ¿Cambió Dios de opinión? De ninguna manera.
Dios le demandó a Abraham un nivel de fe en un tiempo específico para creer a pesar de su edad. Primero le dijo que se iba a convertir en padre de las multitudes y después le dijo que mate a su hijo, que era el hijo de la promesa. Así que comenzando con Isaac, el hijo prometido a un anciano, esa fue la prueba de fe para pasar a otro nivel. Dios lo llevó al monte Moriat para un examen de fe. Ahí Abraham pudo entender que Dios no quería la muerte de Isaac. Lo que Dios quería era que Isaac no ocupara el lugar que le correspondía a él. Y a toda persona que está en el servicio a Dios, Dios le va a demandar su familia en su tiempo. Cuando le toque, me avisa para que la enseñe. Otro ejemplo, en otra ocasión Dios trató con el profeta Elías y le dijo a Elías: beberás del arroyo y yo he mandado a unos cuervos que te den allí de comer. Y Elías hizo lo que Dios le dijo. Dios estaba probando su obediencia. Le dijo nuevamente el Señor a Elías: levántate y andate a Sarepta, a Sidón, y viví allí, morá allí. Yo le he dado orden a una viuda que te sustente, para que te mantenga la viuda. Si somos observadores, Dios nos va a probar con cosas sencillas para que aprendamos a escuchar su voz, mostrándonos de esa manera que lo más importante para Él no es lo que hagamos, sino cómo escuchamos. Y eso que escuchamos se llama revelación. Y esa revelación viene a través de la relación, porque con una relación con Dios vamos a saber cuándo Dios nos está hablando. Y vamos a entender también cuando Él cambia el rumbo, cuando Él cambia la dirección. No nos vamos a quedar en un lugar equivocado cuando Él ya no está ahí. Por eso dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían dónde estar en el momento preciso. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a darle a Dios nuestro Isaac, Él nos dará a Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más de la presencia de Jesús en la iglesia. Pero no sucederá si no inclinamos nuestro oído a lo que Dios tiene que decirnos hoy. Jesús mismo declaró, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice que Él edificaría su iglesia y que la iglesia que Él edifique, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Así que desde que la iglesia comenzó, el infierno se levantó. O sea que siempre ha estado la iglesia rodeada por el infierno, pero jamás ha podido prevalecer contra ella. Y la palabra profética del Señor Jesús jamás ha dejado de cumplirse. ¿Por qué? Porque Él nunca ha dejado de cumplir su palabra. Entonces, si Él nunca ha dejado de cumplir su palabra, ¿por qué no dejar que Él sea quien la edifique? Con esto quiero decir que debemos dejar a un lado nuestras propias ideas, nuestros programas de iglesia y todas las religiosidades humanas. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre vive buscando métodos, pero el método de Dios es el hombre.
Dios es un Dios progresivo, es un Dios gradual, su revelación también es progresiva y cuando Él hace cambios, no debemos tener miedo a los cambios, no debemos tener miedo a lo desconocido, no debemos tener miedo a lo poco familiar, porque el desafío siempre es la transición, cambiar de un estado a otro. Jesús decía, recuerden que cuando Jesús comenzó a predicar, Él decía así, oísteis que fue dicho así, pero yo les digo, es de esta otra manera. Tenemos otro ejemplo en el caso de Lot. Ya hemos visto tres. El primero, de Abraham. El segundo, de Elías. El tercero, de Lot. Dios quiso sacar de Sodoma a Lot. Él quiso sacar a Lot, a su esposa, a sus hijas. Pero la esposa no estuvo dispuesta a hacer el cambio y quedó convertida en una estatua de sal. Dios nos da a escoger para cruzar la línea, para que sigamos la carrera que tenemos por delante, para que lleguemos a nuestro destino, porque si no llegamos a nuestro destino, nos vamos a quedar sin participar de lo que Dios está hablando a la iglesia hoy. Que no te importe lo que digan los demás, vence tus temores. Decidí personalmente, porque cuando Dios te juzgue, no estarás con otra persona, estarás solo. No tendrás la familia a tu lado, ni amigos, ni líderes, ni pastores que te acompañen a rendir cuentas delante de aquel que lo conoce todo. ¿Cuántos ya saben que Dios lo conoce todo? Están despertando. Dios lo conoce todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? Amén. Bien, avancemos entonces, porque Dios sigue restaurando los ministerios apostólicos y proféticos en la iglesia local. Y como resultado de esa restauración, necesitamos reformar y cambiar la forma en la cual hemos edificado la iglesia en algunas áreas. ¿Por qué? Porque la tradición le ha quitado mucho a la iglesia al creer que los apóstoles terminaron con los 12. Los 12 ya les dije que eran los apóstoles del Cordero. Y no admitir que el ministerio apostólico profético continúa, entonces comienza a restarle a la iglesia lo que Dios quiere darle. Hay 3 ministerios que son aceptados y creídos en la mayoría de las iglesias. Esos ministerios son el pastoral, el de maestría, el de maestro y el de evangelista. Y la mayoría de los líderes aceptan ese título y la función, especialmente la del pastor, cuando se trata de levantar o supervisar una iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias han sido edificadas y establecidas alrededor de una unción pastoral. Piense solamente en 3, ahí en su mente, piense en 3 iglesias. ¿Y qué tiene la iglesia como liderazgo? Piense en 3 solamente para que se dé cuenta de lo que quiero explicarle. La mayoría de las iglesias han sido edificadas y establecidas alrededor de una unción pastoral. Y esa unción pastoral ha sido por muchos años la unción predominante, la unción sobresaliente. Y es porque la mayoría de los líderes son entrenados y programados a pensar pastoralmente a través de las escuelas bíblicas, a través de los seminarios que enseñan cómo ser pastores y administradores. Eso estuvo bien por un tiempo, pero muchos se quedaron en el viejo odre
y no permitieron que el agua de la palabra y el aceite del Espíritu hiciera un odre flexible, blando, elástico para recibir el vino nuevo. E inclusive algunos que pelean se creen más justos que Dios. El corazón pastoral tiene una inclinación natural a cuidar las necesidades de los creyentes de un redil. El redil es la iglesia. A veces hasta los pastores, entre comillas, se roban ovejas de otro redil. Y estas ovejas robadas nunca están tranquilas en ningún redil, porque no son ovejas sino cabras, o como dice en el mundo, chivas y de las locas todavía, porque no pueden estar en ningún lugar. En una iglesia pastoral, todos esperan que los pastores les den el alimento, los cuiden, los visiten, los casen y los entierren. El mucho cuidado pastoral no deja que las ovejas crezcan para alcanzar la madurez. Es común eso, y hasta lo vemos normal, que líderes sirvan como pastores en una iglesia local por 20 y hasta 30 años o más. Muchos es verdad que han hecho bien su trabajo, pero cuando se habló de la restauración, algunos se estancaron y se quedaron y no quisieron avanzar. Otros ni siquiera se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. Y era que el Espíritu Santo estaba llevando a la iglesia a su destino. Los líderes que operan en la unción pastoral y están satisfechos, ese es su llamado. Otros no saben lo que les pasa. No saben que es Dios mismo quien los inquieta. Y como no saben cómo moverse a una dimensión mayor, tienen temor a la crítica, tienen temor a la difamación, porque no entienden lo que está pasando. Esto no solamente sucede en un lugar, está pasando en muchos lugares del mundo entero. Y este cambio de nivel no solo es para los líderes, también es para la congregación. ¿Por qué? Porque la iglesia local tiene que cambiar. Porque si los líderes cambian sin que si la iglesia, la congregación cambie, los miembros se van a quedar atrás. Y como resultado va a haber un abismo, un barranco entre líderes y el cuerpo, los miembros, la iglesia. Y si los líderes no cambian, no es posible tampoco que la congregación cambie. Pero si ambos, líderes y congregación, cambian, entonces todos juntos entrarán a un mayor nivel de unción. Si el liderazgo de la iglesia cambia, la iglesia tiene mayor probabilidad de cambiar. Y con ese deseo se puede levantar una compañía apostólica y profética de creyentes que entiendan lo que es ser enviados y productivos para una mayor cosecha de almas en esta generación. Jesús fue apóstol porque fue enviado. ¿Quién lo envió? Mi Padre, dice, el que me envió. Entonces, apóstol quiere decir enviado. El Espíritu Santo es un apóstol porque fue enviado. ¿Cuándo fue enviado? Cuando Jesús se fue, dijo, yo les enviaré un consolador. Los discípulos, los que fueron apóstoles del Cordero, también fueron enviados. La iglesia completa necesita un cambio en esta dimensión. Recuerden que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos fue la primera y más adelantada iglesia apostólica. Ahí no habían pastores, recuerden.
Ellos ministraban con poder, ellos ministraban con la unción apostólica en el más alto nivel y las señales y los milagros le acompañaban. En la iglesia primitiva, la liberación era el pan del día. Los milagros traían nuevas vidas al reino. Y en el mundo antiguo se puso de cabeza porque ellos decían, la gente decía de los apóstoles, hasta aquí han llegado los que transforman el mundo. O sea que ellos estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Y eso no tiene por qué cambiar, porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces la transición o cambio de un estado a otro demanda ¿qué? Trabajo, más trabajo. Así premia a Dios a los que. ¿A quiénes? A los buenos siervos. A los buenos siervos Dios les da más trabajo. ¿Por qué? Porque puede confiar en ellos. La mentalidad pastoral se limita a la iglesia local, pero la iglesia apostólica tiene un mayor alcance. ¿Cuál es ese alcance? Hasta lo último de la tierra. Y hay que comenzar en ese llamado. La transición está definida como un movimiento, un paso a un cambio de una posición, de un estado, de un lugar, de una forma o actividad a otra. El cambio es difícil, pero si no hay cambio, no vamos a poder aprender a escuchar la voz de Dios. Grandes cambios tienen que darse, porque los tiempos apostólicos son etapas, son épocas, son periodos de transición. Y la transición o cambio significa o involucra también poner a un lado lo que estabas haciendo para reemplazarlo por una cosa mejor. Dios cambia la mentalidad de su pueblo. El apóstol tiene una visión grande. El apóstol tiene que salir de las cuatro paredes y la iglesia tiene que madurar para soltar a su apóstol, para que pueda hacer lo que Dios le ha dicho que haga sin dejar de sobreveer la obra. El ministerio hay que edificarlo, hay que aprender a trabajar en equipo, debe haber confianza en el equipo. Todos deben trabajar con el mismo sentir, el mismo amor, la misma entrega para sobreveer el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Para eso es la purificación, para que los líderes de un equipo se mantengan con los motivos puros. Fíjese cómo la iglesia primitiva operaba en este principio. La iglesia primitiva operaba con los apóstoles. Los apóstoles eran los pioneros. ¿Qué quiere decir pioneros? Primeros. La reforma protestante del siglo XVIII comenzó con los apóstoles. La restauración final ha comenzado también con los apóstoles. O sea que los que fueron primeros, pioneros, Dios los está restaurando al final. Necesitamos ponernos en el orden de Dios para seguir avanzando en lo que Dios tiene para esta ciudad llamada, como Él la llamó, la ciudad del Espíritu. Estamos camino a ver grandes cambios. Es necesario ensanchar la mente para recibir verdades eternas que han estado escondidas por muchos años por la ignorancia y la falta de conocimiento. Este es el tiempo de avanzar. ¿Cuántos quieren?
Entonces decidamos bien. Vamos adelante sin mirar atrás. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.